2 de la tarde, 5 minutos. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias. A través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Continúa la crisis en Osorno. La sanitaria ESAL es incapaz de dar una hora y fecha exacta para la reposición total del agua potable. Críticas a la gestión y la fiscalización de la superintendencia y también al ministro Alfredo Moreno. Se termina la ley reservada del cobre. El Senado aprobó la modificación para los presupuestos plurianuales. Explicaciones en esta jornada del ministro de Defensa, Alberto Espina. Los profesores avanzan en el Congreso para reformar el estatuto docente. En tanto, el Colegio de Profesores fijó consulta nacional para este lunes 22 de julio para saber si sigue o no el paro indefinido. Crisis sanitaria en la región metropolitana. Las enfermedades respiratorias llevaron al Ministerio de Salud a decretar alerta. Explicaciones desde el MinSal. También peticiones de no hacer trabajo físico ni tampoco deportes en estas jornadas de alta contaminación en la cuenca santiaguina. El cobre sigue con vaivenes en la cotización internacional. En tanto, parece que se cae cualquier tipo de tregua comercial entre China y Estados Unidos. Salas habló. Paredes parece que no es titular en la formación ante Barnechea. Se evalúa si va a seguir su continuidad en el fútbol. Mientras tanto, también se prepara la Universidad de Chile y la Católica para los octavos de final de Copa Chile. 2 de la tarde, 7 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-56029-721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias. Comenzamos un poquito más tarde porque estábamos reporteando, buscando los audios, los protagonistas. Mucha actividad para el gobierno también en distintos frentes y la crisis sanitaria, la crisis del agua potable que se está viviendo en Osorno. También la alerta sanitaria por contaminación y aumento de enfermedades respiratorias en la cuenca santiaguina. Además, la polémica que suscitó este supuesto viaje privado del presidente Sebastián Piñera que fue abortado en horas de la tarde-noche. Con explicaciones del propio mandatario, dan un cuadro general de cómo se está dando la situación en nuestro país. Asimismo, los sindicatos que siguen en huelga, como por ejemplo el sindicato de profesores de los salesianos, también el sindicato de los trabajadores del Teatro Municipal. Hay mucha actividad que por ahí se está dando, producto de estos denominados, como dicen los empresarios que están a cargo del principal tablón artístico nacional, el más histórico, ajustes, pero son despidos, más de 80 personas que son despedidas desde la Municipalidad de Santiago. De eso y más estaremos hablando en esta edición de 18 de julio que comienza con nuestra invitación, como siempre, a estar conectados a la ftc.cl, también a nuestras aplicaciones Mundo Sindical, Gestión Sindical y también Comunicación, radiosenvivo.cl/Chile, Radio FTC, nuestra punta de lanza, como siempre, en este proceso digital de comunicaciones desde los trabajadores. También nuestras redes sociales, más 569-560-29721, más 569-560-29721 y nuestras redes sociales, FT Cobre en YouTube, para que ustedes puedan ver también todo el trabajo audiovisual que estamos desarrollando. Federación del Cobre en Instagram para las nuevas generaciones, el @fed_trap_cobre para Twitter y Federación de Trabajadores de Cobre para Facebook. Santiago está con nubosidad parcial, se encamina a los 22 grados, hay buen tiempo en gran parte del territorio, algunos chubascos débiles por el sur. Comenzamos de esta manera la revisión noticiosa desde la mirada sindical en esta edición de FTC Noticias. Bienvenidos. 2 de la tarde, 9 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora.
Sí, toda la información que da cuenta de lo que ha sucedido en el trabajo en el Parlamento, que nos involucra como un medio de comunicación que nace desde la Federación de Trabajadores del Cobre. Bueno, el Senado ha tenido una amplia trabajo en este tiempo y a la par de, por ejemplo, estar en esta jornada en la Comisión de Relaciones Exteriores, estar analizando este tratado transpacífico denominado TTP-11. Ayer en la sala del Senado completó y aprobó el proyecto que termina con la ley reservada del cobre, una discusión que ahora se traslada a la Cámara de Diputados. Fueron 35 votos a favor, donde la sala del Senado respaldó una serie de cambios en la redacción que propuso la Comisión de Hacienda en el proyecto que termina con la ley reservada para financiar las Fuerzas Armadas. Así, en esta sesión ordinaria de la sala, los legisladores completaron el debate desde la semana pasada con el argumento de regular el financiamiento de las Fuerzas Armadas y el rol que va a tener la sociedad civil para la compra del material bélico, un conjunto de indicaciones que también estaban pendientes. Así las cosas es que ahora la Cámara de Diputados deberá conocer los cambios propuestos, todos respaldados políticamente. Así las cosas es que en el uso de la palabra de varios parlamentarios, el debate se centró sobre cómo se iba a desarrollar las decisiones de la compra de material bélico. También pasar de una defensa tradicional a una del siglo XXI, donde muchos dicen que las guerras son digitales, son de ciberseguridad y atacan a los sistemas en tanto. Y además se ha planteado esta eliminación del aporte desde Codelco, sino que sea Codelco el que deporta al Ministerio de Hacienda, y de esta manera es Hacienda y el gobierno, y la discusión que se da con el Congreso todos los años por los presupuestos del próximo año, se traslade ahí también este financiamiento plurianual para las Fuerzas Armadas. Tuvimos palabras de el ministro de Defensa, Alberto Espina, que así explicaba los cambios que va a tener la eliminación de la histórica y para muchos siniestra, porque fue implementada en dictadura, ley reservada del cobre. Y lo que hemos hecho nosotros es cambiar radicalmente el sistema. En primer lugar, estableciendo que se financie a través de un presupuesto plurianual. Que tenga un plurianual significa que es un presupuesto que se discute todos los años, pero se financia en los próximos 4 años. Que tenga un aporte basal, que significa que permita el mantenimiento de las capacidades estratégicas chilenas, y con una fuerte fiscalización para que los recursos sean bien invertidos. Fiscalización que se hace por la Contraloría General de la República, por las autoridades civiles del Ministerio, en este caso el ministro y los subsecretarios, y por el Parlamento. Por lo tanto, es un cambio muy relevante y importante para que las Fuerzas Armadas puedan seguir cumpliendo su función polivalente. Ustedes dirán qué significa eso. Es que las Fuerzas Armadas no solo están preparadas para la hipótesis que Chile pueda tener una guerra, cosa que nosotros no queremos, nunca hemos deseado, y tenemos capacidad de disuasión para cuidar nuestra soberanía e integridad territorial, pero además para las emergencias, las catástrofes. Ustedes ven que cada vez que hay incendios, hay aluviones, hay problemas que afectan por el cambio climático, por emergencias, son nuestras Fuerzas Armadas las que salen con nuestros medios a ayudar a la ciudadanía para protegerla de los devastadores efectos que lamentablemente estas catástrofes en forma muy a menudo ocurren en nuestro país. Así las cosas, entonces vamos a ver cómo se dan estos cambios ahora en la Cámara de Diputados, pero ya es quizás el último paso, el fin de una ley que ni siquiera los parlamentarios podían revisar y que además solamente le entregó miles de millones de pesos a las Fuerzas Armadas, que recordemos, 8.000 de esos millones de pesos fueron mal gastados desde gastos reservados por 2 excomandantes en jefe del ejército. Y no hace 40 años ni en la dictadura de Pinochet, sino que entre el año 2010 y el año 2018. Estamos hablando de los procesados Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo Arriagada. 2 de la tarde, 14 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, hay una desazón ya increíble. Para muchos, sencillamente, el mundo político no ha podido reaccionar ante las explicaciones
bizantinas, las explicaciones sin argumentos, muchas veces con verborrea retórica de la empresa sanitaria de Los Lagos. ¿Por qué? Porque Osorno no tiene agua potable todavía completamente, porque no ha habido una explicación si están contaminadas las cañerías por esta contaminación con hidrocarburos que partió, recordemos ustedes, el miércoles de la semana pasada. Ya hay personas que ya completan 8 días sin el suministro del servicio elemental. Bueno, hoy, y ante también la expectación y el buen trabajo y consultas periodísticas de los colegas corresponsales y muchos periodistas de la zona ahí en Puerto Montt y en Osorno, salió a hablar uno de los gerentes, el de operaciones. Ya había hablado el gerente general, pero con explicaciones bien genéricas. Pero hoy, dando más o menos un dato técnico, no pudo concretar una frase ni un horario para la reposición total del agua potable. Estamos hablando de Andrés Duarte, gerente de operaciones. Y esto ha llevado a consideraciones como las que dijo ayer ya en la televisión y luego la reiteró el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios. Esta sanitaria es más bien penquita. Esa es la palabra. No ha sido usada por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien también hoy sigue trabajando en la emergencia en Osorno y que ha generado políticamente. Ayer se conoció que el presidente de la República se iba a tomar 2 días administrativos. Sí, usted lo escuchó. 2 días libres para ir a un seminario de Alphabet. Alphabet es un grupo de inversión creado por los dueños de la empresa Google, que usted y yo usamos frecuentemente. El presidente Sebastián Piñera, usted sabe, tiene $150.000 invertidos en una serie de inversiones en el extranjero en su fideicomiso. Bueno, había aceptado una invitación para ir a discutir temas de interés público, pero él lo iba a hacer tomándose días libres en una sesión privada, decían algunos, pagándose hasta el vuelo comercial y solamente con seguridad en su rango de presidente. Generó un escándalo increíble, pero cuando se supo además que ayer nuevamente se cortaba el agua en Osorno entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana con la protesta de las personas, de los vecinos en automóviles, bocinazos y también en la plaza central, la plaza de armas de la provincia de Osorno en el norte de Los Lagos, bueno, Piñera tuvo que salir a dar explicaciones y decir que no viajaba por esto y acusar de una negligencia inexcusable a la sanitaria. Así están las cosas. Y hoy Andrés Duarte así explicaba por qué no puede haber agua totalmente en Osorno. Hoy día mantenemos al 70% de la población de Osorno con el suministro de agua potable en forma continua. Hemos debido restringir algo las presiones, pero el 70% de la población hoy día cuenta con el suministro en forma permanente. Tenemos el 30% que equivalen en torno a los 17.500 clientes o hogares, ¿cierto?, que no hemos podido cubrir esta demanda. Nosotros en esto tenemos que ser súper responsables, somos técnicos en la materia y hay variables, por supuesto, que sí podemos controlar. La normalización de esta fase primaria que usted me pregunta está comprometida ya para terminar a fines del día de hoy. Eso significa tener la planta ese tercio, que si bien es solo un tercio de esa fase primaria, nos va a ayudar, por supuesto, a hacer frente a esta contingencia de la turbidez que yo les señalaba. ¿A qué hora, Andrés, a qué hora la ciudad de Osorno va a tener el suministro en su totalidad? Hemos sido súper responsables y tenemos que hacerlo también con la comunidad. La situación que estamos viviendo ahora es una situación demasiado compleja. La empresa no va a dar una fecha concreta al día de hoy. Ha dejado, por supuesto, expresado a la autoridad que vamos a ir normalizando esta situación en la medida que este fenómeno natural que se ha presentado, junto con la normalización de la demanda de nuestros clientes, pueda llegar a un equilibrio para que la capacidad de producción que nosotros tenemos hoy día se iguale a la demanda. Por lo tanto, es posible que la zona centro, que es este tercio que yo les explico, que no está logrando abastecerse de manera continua, pueda tener episodios de alternancia de suministro. Así lo partimos haciendo hoy día. Hemos abierto esta ventana, ahora en la tarde nuevamente se va a abrir una ventana al sector céntrico entre las 21 y las 23 horas. Por lo tanto, vamos a informarle oportunamente a la población que esta situación nos debiera tomar algunos días, entiéndase 1, 2, 3 días a lo sumo, de una situación que es resultado de una situación demasiado compleja que yo se la estoy explicando en detalle. Andrés, yo dice la Andrés, sábado, domingo, Andrés, domingo, bueno, la ciudad entonces, tendría el suministro general de... Ahí entonces, palabras que tenían ustedes en las transmisiones en directo que hacen los canales informativos respecto de las palabras del gerente de ESAL, la empresa sanitaria
de los Lagos. No tiene, en definitiva, idea de cuándo podrá volver el agua. Además, se señala que podría ser hasta 3 y 4 días más para este centro de Osorno. Y hoy solamente va a haber una apertura, una ventana a eso de las 21 horas. Bueno, estas explicaciones se dieron después de palabras que anteriormente en la mañana tuvo el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ya le decía yo que acá en Santiago, el subsecretario del MOP, Lucas Palacios, ha calificado a la sanitaria de penquita. Bueno, si es penquita, si estamos así, ¿no es necesario que el gobierno le pida a la superintendencia evaluar la caducidad de la concesión? Esa es la gran pregunta que quedan algunos. Otros dicen que todos los políticos están amarrados a Aguas Andinas, que es la empresa española que controla la sanitaria de los lagos. ¿Por qué? Porque hubo financiamiento irregular de la política durante las 2 elecciones pasadas y eso quedó corroborado en antecedentes que tuvo la Fiscalía. ¿Por qué no se pudieron perseguir? Porque el mismo ente de gobierno, como es el Servicio de Impuestos Internos, porque es parte de una administración pública y política, no quiso querellarse contra los gerentes de esas empresas y por lo tanto solo pidió el pago de los tributos, lo que no se había pagado por este financiamiento irregular. Así las cosas y estos compromisos y demás, escuchamos palabras del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, tratando de señalar que la normalidad al menos llegó al 70% de Osorno. La indignación, eso sí, sigue siendo generalizada. Palabras de el titular del MOP, Alfredo Moreno. Como ustedes recordarán, el sistema de captación de agua de esta planta, el original, el que siempre ha ocupado, es un sistema subterráneo. Ese sistema no se está ocupando porque ese sistema quedó contaminado. Ocupamos entonces un sistema alternativo que capta en la superficie. Naturalmente en la superficie el río trae ramas, en fin, trae alguna cosa que podría obstruir alguna cañería y por lo tanto hay un equipo de personas que está efectivamente trabajando de manera tal de que no se obstruya. No es eso el problema que tiene la planta, hay un equipo de personas, es una prevención adicional para que la cantidad que capta la planta sea suficiente para lo que va a producir. Pero las cantidades que capta son superiores a las que puede procesar. El problema está en el procesamiento, no en la captación. O sea, efectivamente, para resumir, hay un equipo de gente que está trabajando, en este caso en la captación y en muchos otros lugares, de manera tal de que todos los parámetros de la planta funcionen adecuadamente, pero no es eso lo que causa, digamos, la dificultad de la producción. ¿Cuándo llega el agua, ministro? ¿Cuándo llega el agua? ¿Una fecha? El 72% de la ciudad tiene su abastecimiento regular, va a indicar, no sé, incluso creo que tenemos un plano, no sé cómo lo van a explicar, pero el intendente va a explicar, digamos, los sectores. Tenemos 72% de la población, de los hogares que están con abastecimiento normal. El otro 28% tuvo una, llamémosle, ventana entre más o menos las 9 y las 11 de la mañana, 11 y media, y va a volver a tener, digamos, agua entre las 9 y las 11 de la noche. Palabras entonces de Alfredo Moreno, una crisis que sencillamente está saturando a la ciudadanía en las últimas horas. Hay que señalar que sigue también para muchos una situación compleja, no hay desconfianza respecto del agua potable que está saliendo, o supuesta agua potable que está saliendo de las cañerías, y evidentemente el tema de fondo queda la responsabilidad fiscalizadora por un lado del Estado respecto a esta sanitaria, la propia sanitaria cumplir el servicio básico que se le ha comprometido y toda esta antecedente, esta historia política que hay detrás, por lo cual también el gobierno tiene que tomar alguna carta en el asunto y hacerse responsable. Una crisis en la cual como Federación de Trabajadores del Cobre nos sumamos a toda la solidaridad, a las organizaciones sociales, sindicales que han hecho el esfuerzo, que se han organizado para poder ayudar a las personas afectadas por este corte que ya cumple 8 días. Sí, 8 días. Una ciudad de nuestro país no ha tenido agua potable completamente por responsabilidad de una concesionaria, la empresa sanitaria de los Lagos, filial de Aguas Andinas. 2 de la tarde, 23 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-5602-9721. Vamos a otro frente noticioso que ha estado muy en desarrollo, con mucha agenda, con muchas actividades. Estamos hablando de la educación. ¿Por qué? Porque hoy, mientras ya ayer durante más de 12 horas el Colegio de Profesores resolvió una nueva consulta nacional, esta vez con solo 2 preguntas. Si hay o no continuidad del paro, el sí o el no, en definitiva. Sí al paro indefinido, no bajarse y tomar las condiciones que ha planteado la Directiva Nacional de Repliegue desde la semana pasada. Todo esto en vista de
de que se va a completar ya la próxima semana, la segunda semana oficial de vacaciones, y por lo tanto con eso ya los profesores durante la próxima semana, si resuelven bajar la movilización, retoman las clases cuando normalmente vuelvan a ingresar los alumnos a los establecimientos. En tanto, hay coordinaciones, hay reuniones, hay también afiliaciones de profesoras y especialmente educadoras de párvulo y docentes por la educación pública, una mesa de educación pública que se ha establecido a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, también otras organizaciones sindicales y sociales. Natalia Hurtado es una de esas parvularias. Ella exige que se le responda y se le reconozca la mención de educación parvularia, como también la de educación diferencial a los otros docentes. Acusa desigualdad de género. La escuchamos en declaraciones que se hizo en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, Natalia Hurtado. Me gustaría manifestar el descontento hacia el gobierno que ganó votos con el lema "Los niños primero", cuando en realidad las profesionales de la educación que trabajan con los niños y niñas de Chile son las más precarizadas del sistema educativo chileno. Me parece que hay una problemática de género, de discriminación salarial, y lo que pedimos en realidad no es un aumento, no es un bono, no es dinero, sino que es dignidad, igualdad de condiciones con respecto a los otros profesionales de la educación. Así están las cosas. Ese es el gran punto de discordia también respecto de la negociación con el gobierno. Bueno, pero el Colegio de Profesores se ha dedicado, como les decíamos también en el día de ayer, a acciones en Contraloría respecto del currículum docente, el currículum de Historia y Educación Física para los terceros y cuartos medios, y hoy estuvo en una sesión del Senado respecto a la reformulación del estatuto docente. Así lo valoraba también lo que habían sido las indicaciones de profesores y senadores opositores como Yanna Proboste y otros en esta comisión que se desarrolló en el Congreso Nacional acá en su sede, en Santiago. Palabras de Mario Aguilar. Y valoramos mucho, aquí están los 3 senadores de la oposición, las indicaciones que ellos ingresaron al proyecto, porque son indicaciones que lo enriquecen, que lo mejoran al proyecto que presentó el gobierno, y por lo tanto esperamos que se aprueben en la línea de esas indicaciones. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollo también, porque son cambios legislativos que también el propio Colegio de Profesores había planteado que iban a ser las batallas en paralelo, los focos y lugares en paralelo donde se iba a ejercer la acción sindical. En ese sentido, y respecto de la posibilidad de que el próximo día lunes en esta consulta nacional ya termine definitivamente el paro del Colegio de Profesores, habló el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Somos muy respetuosos de las decisiones que tome el Colegio de Profesores y los docentes. Estamos a la espera de lo que el propio Colegio de Profesores resuelva y en ese sentido creemos que es positivo el hecho de que la propuesta que hizo el Ministerio haya sido considerada favorablemente por la directiva del colegio y por prácticamente la mitad de los docentes que fueron consultados. Bueno, así las cosas entonces, el mundo de la educación está, estos planteamientos y estas organizaciones de base, de parvularias, de diferenciales, de educadoras que exigen que sea reconocida su mención por dignidad. No lo están pidiendo por un aumento en una bonificación y en el sueldo. Ellas se sienten igual de pedagogas para la infancia primaria, esa infancia hermosa que tenemos de nuestros niños, y eso pide que sea reconocido en todas estas negociaciones y paro que ha desarrollado el Colegio de Profesores. Veremos cómo se desarrolla la consulta el próximo día lunes, veremos también el impacto de estas peticiones y estas organizaciones de base que se están coordinando y organizando en vista de el impacto que ha tenido también la movilización que cumple más de 48 días de los docentes, el Colegio de Profesores de Chile. 2 de la tarde, 28 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, y ayer se había tropezado el gobierno porque había negociado solo con la Democracia Cristiana, con el diputado Gabriel Silver como protagonista, y se había hecho extensivo supuestamente un acuerdo con la oposición para sacar este aumento en el 4% de la cotización previsional. Además, la conformación de este Consejo Asesor de Seguridad Social, el CAS, como se le ha denominado, que vendría a ser el mecanismo público para defender este 4% que va a ser aportado por los empresarios a las personas que tengan contrato indefinido
definido, que tengan todo el cumplimiento laboral, y en ese marco es que hoy se ha aprobado por la Comisión de Trabajo todas esas indicaciones y este avance en el 4%, el ya tan citado 4%, pero además una serie de mecanismos que vienen a desarrollar y fortificar el pilar solidario para que las pensiones más bajas aumenten realmente en los próximos meses, y además en la construcción de mejores pensiones a través de mayor cotización para los ahorros de los trabajadores para su futuro, para su tercera edad y hasta cuarta edad, dicen algunos. Hubo palabras del ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, valorando estos acuerdos y esta aprobación ya de la segunda parte de la reforma provisional del gobierno, donde habló y se mostró muy satisfecho también el ministro de Hacienda, y en particular explicó el rol de este consejo asesor el ministro titular del Trabajo, el exdiputado Nicolás Monkever. Porque eso es lo que están pidiendo los adultos mayores, que nos pongamos de acuerdo para que las pensiones mejoren lo antes posible. En términos del fondo del proyecto también se ha aprobado lo que es este consejo, cómo opera y en términos generales qué es lo que se propone para la administración de este 4%. Mire, el consejo que se creó hoy día tiene doble función. Primero, administrar la cotización adicional, que va a subir 4%, pero administrarla bien, que le garantice a todos los trabajadores que son los dueños de esa plata, que van a estar bien invertidas en los instrumentos más rentables y al menor costo posible. Y por eso que es el Consejo el que fija las directrices, los límites, es fiscalizado por la superintendencia para que no se salga de la línea y licita a los expertos que van a finalmente ejecutar esas directrices de inversión. ¿Por qué estos expertos? Porque queremos garantizarle a los trabajadores que sus dineros renten bien. Fíjese que usted que una pensión, el 70% de la pensión es rentabilidad, el 30% son los capital. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que ser inflexibles, es que esos dineros los inviertan los expertos, los mejores, para que tenga la mayor rentabilidad y al menor costo posible. Y además, este consejo, que hoy día se aprobó, administra lo que son los seguros solidarios. Seguros, por ejemplo, de lagunas previsionales. Si un cesante deja de cotizar, el fondo de cesantía le va a pagar esa cotización. Seguro de dependencia, un adulto mayor que cae en dependencia, se le va a complementar la pensión porque requiere un cuidado más permanente. Y los otros seguros que en el trámite legislativo vamos a agregar ahí para mejorar las pensiones de adultos mayores en ciertos momentos especialmente complejos. Palabras del ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, y hoy la Superintendencia de Pensiones ha tenido que salir a explicar las implicancias de la rebaja de la tasa de interés del retiro programado, que se ha oficializado a partir del 10 de julio con un oficio firmado por el superintendente Osvaldo Macías y que recorta este indicador desde 2,95 a 2,38. Según expertos y estos supuestos analistas previsionales, como es esta instancia Felices y Forrados, como también otros comentarios de abogados vinculados al tema previsional, esta determinación podría provocar una baja del 7% en las pensiones de las mujeres y de un 5,1% en las jubilaciones de los hombres. Todo esto los que estén tramitando su pensión y jubilación entre julio y agosto, también septiembre, el trimestre que se calcula para este 2019. Bueno, este debate que ha estado en redes sociales durante toda la jornada, hoy lo salió a explicar Osvaldo Macías. Dice que entre los cotizantes que se acojan a la modalidad de retiro programado se encuentran 750.000 personas en la actualidad, y donde, dijo Macías como superintendente, solo 250.000 están sujetas al recálculo de la tasa que se aplica trimestralmente en abril, en enero, en abril, en julio y en octubre. En el caso de los no pensionados se aplica un máximo de 4 veces al año, más que a los pensionados solo una vez. Para el presente periodo, que es julio, agosto, septiembre, la autoridad dijo que unas 60.000 personas son parte de la rebaja de la tasa. Sin embargo, no los va a afectar, según Macías, a todos por igual. En la etapa final de cotización, la ley obliga a cotizar en los fondos C, que es el balanceado, como se denomina, en el fondo conservador D, o el de muy bajo riesgo, el E. 38.000 pensionados se encuentran en el fondo D, mientras que se verán favorecidos con un alza de entre 0,2 y 1%. Los restantes 22.000 que están en el fondo C y E se verán perjudicados en la tasa, dijo Macías, pero se va a provocar una reducción neta de la pensión en 0,2 y hasta 1,5. Esto es como un 3% de los pensionados. Si bien descartó que las pérdidas puedan llegar a 7%, admitió que probablemente lo que están calculando es lo que pasaría solo por el efecto de las tasas de interés. Pero aparte de eso, el efecto de la rentabilidad ha sido buena.
en torno a 9 y 10% en 2019 y se verá reflejado en el saldo de las personas. Es lo mismo que el planteamiento del ministro Monkever, que supuestamente hay que valorar a los empresarios que han construido esta industria previsional porque gracias a ellos usted aumenta la pensión. Esa es la gran duda, si eso es así. Y además, por ejemplo, ¿cómo se sigue haciendo esas inversiones en el extranjero? ¿Qué pasa con los altos sueldos de los ejecutivos de estas AFPs? ¿Y qué pasa con las ganancias? Que es en definitiva la lógica de este negocio, porque eso es, la plata de los trabajadores se va a una industria que genera un negocio financiero que además está dando presupuesto, está dando miles de millones de pesos a empresas de otras áreas como el retail. Recuerde usted que las AFP le pagaron más de 25% de la salida a la bolsa de comercio, la especulación financiera en definitiva, a Cencosud. Lo mismo hace con otras empresas, qué decir de los bancos. Así está el debate entonces previsional, pero hoy la noticia o la novedad es que se ha conformado y se ha aprobado en la Comisión de Trabajo este 4% adicional y además el Consejo Asesor de Seguridad Social que explicaba el ministro de Trabajo, Nicolás Monkever. 2 de la tarde, 34 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Estamos enfrentando una alerta sanitaria en la región metropolitana. Tiene que ver con las enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque ha aumentado las consultas por virus sincicial en los niños, también la influenza, pese a la campaña de vacunación, y qué decirlo de otro tipo de enfermedades, bronquitis, afecciones pulmonares, y además estamos enfrentando un 2019 que lleva, escuche bien, 10 preemergencias para la región metropolitana. 10. Fueron 8 durante todo el 2018. Es decir, nos falta, para que termine este ciclo y esta contabilidad, lo que queda de julio, agosto y septiembre. Y estamos viviendo con un aire absolutamente contaminado en la cuenca. Una situación gravísima que ha llevado al reforzamiento de los equipos y las camas de urgencia en el sistema público, los hospitales públicos, especialmente los hospitales pediátricos. Estamos hablando del Luis Calvo Maquena, en la zona de Providencia, en la zona de San Miguel, Ezequiel González Cortés, el Hospital Roberto del Río, en la zona norte, qué decirlo del Sotero del Río en el sur, y además el Hospital del Carmen en Maipú, donde además quedó abandonada una guaguita como noticia anexa a esto. Y hoy ha salido ya también desde el día de ayer el subsecretario de Redes Asistenciales hablando que se refuerza además con los hospitales de las Fuerzas Armadas, el Hospital Militar que está en La Reina, el Hospital de la FACH que está en Las Condes y también el Hospital Naval en Valparaíso. Bueno, toda esta red está funcionando supuestamente para esta alerta sanitaria. Hoy también ha hecho punto de prensa la subsecretaria de Salud Pública y el titular de la cartera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien además hablaremos a la salida de sus comentarios de cómo tuvo que retrucar lo que había dicho el día martes respecto del aumento de los casos de VIH-Sida. Palabras sobre la alerta sanitaria por enfermedades respiratorias en la región metropolitana del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Durante los últimos días hemos tenido un aumento muy severo de las infecciones en niños por virus sincicial respiratorio, VRS, lo que documenta el Instituto de Salud Pública es que en las muestras que ellos analizan, este brote de enfermedad, este VRS, es el más importante que hemos tenido en los últimos años y aparece justo a continuación de un brote de influenza muy severo que está recién apagándose. Palabras entonces de Mañalich dando cuenta de esta situación y además ha tenido que, como les decía, rectificar sus dichos sobre se quedaron con el fetiche del condón, que fue la frase, hemos estado de frase en frase de las autoridades públicas, desde lo penquita al fetiche, podríamos decir. Bueno, sobre este fenómeno de Estado. Bueno, a pesar de que hubo reparos, las autoridades también cuestionaron sus declaraciones, ha salido Mañalich a señalar que deberíamos haber reaccionado más rápidamente como Estado a estas campañas para ofrecer test diagnósticos, como se ha hecho desde el año pasado, lo que ya se refleja en cifras. Así Mañalich retrocedió un poquito ante la acusación para muchos, que es casi el comodín que han tenido las autoridades de este gobierno. Cuando los problemas son más grandes y se explican o se piden las explicaciones de las causas, inmediatamente aparece el gobierno anterior. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con este año que ustedes han sido gobierno? Hay que recordar que la administración de Sebastián Piñera empezó el 11 de marzo del 2018 y ya hemos cumplido 1 año y 3 meses. Por lo tanto, es bien gráfico
que ya no se puede seguir responsabilizando por cada situación o fenómeno del cual no se ha hecho cargo la actual administración al gobierno anterior. Palabras que también resonaron mucho desde la oposición y desde las ex autoridades que estaban en el MinSal. Por ahora rige esta alerta sanitaria por las enfermedades respiratorias para la región metropolitana, también rige la alerta sanitaria para la provincia de Osorno, producto del corte de agua potable hace más de una semana. 2 de la tarde, 39 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, vamos a hablar de economía porque evidentemente siempre nuestra preocupación ha sido el cobre y hoy el cobre experimentó un repunte en medio de esta escalada de cifras bajas. Luego de 2 jornadas consecutivas cotizándose a la baja, el precio del cobre volvió a operar al alza en la Bolsa de Metales de Londres, a pesar de la fortaleza del dólar a nivel regional. Según ha informado la Comisión Chilena del Cobre, la materia prima o commodity registró un avance de 0,44%, quedando en $2.697 la libra. De esta manera, la cotización del metal quedó en un precio mensual de 2,683 y uno anual de 2,784, representando una variación que sigue negativa a menos 10,49% sobre 2018. Lo sucedido es pese al alza de la divisa norteamericana en los mercados internacionales, pues ayer se conoció un positivo dato de la manufactura de la industria en los Estados Unidos. El dólar, en tanto, registra en sus primeras horas un incremento de casi 0,60 pesos, lo que se ve reflejado en que ya está avanzando camino a los 700. En algunos lugares de la zona oriente ya se venden dólares a 700 pesos. Partes de la mirada económica que siempre tenemos presente en nuestra edición de FTC Noticias. 2 de la tarde, 40 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Claro, porque ya comenzó nuevamente la actividad de declaraciones, de comentarios tras los entrenamientos del fútbol chileno. ¿Por qué? Porque estamos viviendo Copa Chile por mientras y luego ya nos volvemos a meter a la fecha número 15 del torneo nacional. Así las cosas que en el fútbol está desarrollándose esta situación, mientras estamos esperando también la conformación de los equipos para los Panamericanos que se van a desarrollar en Lima. También hay mucha actividad del fútbol femenino, pero nos vamos a centrar hoy en que ha vuelto a hablar el entrenador de Colo-Colo, Mario Salas. Sí, Mario Salas ha planteado que de cara a la plantilla del segundo semestre, principalmente con la salida del volante Esteban Pavés, que se fue, recordemos, a los países árabes a jugar, y ausencia de refuerzos, además, las palabras o críticas en contra de el defensa argentino Juan Manuel Insaurralde, acusado de sucio. Bueno, hoy el comandante, como se le conoce, por su forma de tratar también a los dirigidos y sus respetos por Ernesto Che Guevara, Mario Salas ha dicho que sería un tema si llegan ofertas que se desmantele el plantel, pero será un desafío que tenemos que sacar adelante. Por mi parte, no he sabido si hay jugadores que están siendo tentados. Por ejemplo, se habla de Pablo Mouche, que también suena para irse, y Marcelo Espina me señaló que no hay nada formal. Otros jugadores que podrían partir son el Torta Opaso, Óscar Opaso, que está seguido por el campeón argentino, el Racing Club de Avellaneda, y que además Esteban Paredes se podría ir al Medio Oriente. Otra vez podría salir, y todo esto en vista de la cantidad de plata que ofrecen los árabes para ir a jugar a sus países. Bueno, ¿cómo no ha terminado el campeonato? No hay evaluación. ¿Qué pasa si no logramos clasificar a campeonatos internacionales? La ventana está muy cerrada. No podemos traer jugadores nacionales porque cumplieron sus 180 minutos internacionales. Si no tengo la certeza de que no jugaremos el próximo año, no puedo pensar en un plantel 2020. Lo que me interesa ahora es estar bien potenciado para el segundo semestre. Tenemos que salir campeón y ganar los puntos. De ahí veremos quiénes pueden venir o quiénes se pueden ir. Palabras de Mario Salas en medio de esta ya activa forma o manifestación de declaraciones, ya que volvió el campeonato nacional. Así las cosas, entonces se habla de también en el fútbol internacional que Pulgara, el jugador, recordemos que logró gran trascendencia en la selección chilena de la Copa América, podría irse al AC Milán desde el club del Boloña, que recordemos dónde juega y donde es dirigido por el controvertido, muchas veces acusado de fascista y otras veces de serbio pro discriminación y acciones xenófobas,
Sinisa Mihailovic, quien además está enfrentando una cruel situación de enfermedad de cáncer. Bueno, podría pasar que Eric Pulgar se vaya al Milan, suba de Boloña a la gran capital milanesa en Italia. Bueno, así las cosas, es que ahora en adelante, Patricio Cornejo, además, en el ámbito del tenis, y se lo comentábamos en los Panamericanos, el ex gran jugador, capitán de Copa Davis, será el capitán del equipo chileno de tenis para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Recordemos que estos parten el viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto. Nicolás Massú, capitán del equipo de Copa Davis, se arrestó de la posibilidad de dirigir en este evento deportivo multidisciplinario del continente por tener compromisos con su pupilo en el circuito ATP internacional. Recordemos, Massú, aparte de ser el capitán medallista olímpico en su momento, pero capitán de Copa Davis, es además el entrenador del austriaco Dominic Thiem, que está en los grandes slams y se tiene que preparar de aquí al final de agosto para el US Open, Flushing Meadows, el último gran slam en los Estados Unidos. Cornejo reveló que dijo que sí a su participación en los próximos Panamericanos porque estaba en la Federación de Tenis por otros motivos y apareció Massú. Comentó que le iba a ser difícil ir a los Panamericanos, lo que dijo que vaya al pato, y yo acepté. No fue forzado, más bien fue algo fortuito. Así el denominado corazón de chileno va a estar y muy capacitado para dirigir a Nicolás Jarry, Tomás Barrios y Alejandro Tavilo, los integrantes del team nacional. Como entrenador ya había hecho Juegos Panamericanos y Olímpicos, en Copa Davis fui capitán 12 años y jugué también 16. Algo conozco del tema, dijo Patricio Cornejo. Así las cosas, es que se está desarrollando esto, mientras que la U, para finalizar con el otro grande del fútbol chileno, está buscando nada más y nada menos que a cerrar el último gran refuerzo. Ya llegó el delantero desde Bolivia, Marcos Riquelme, también el defensor y su tercera, para muchos dicen que es Rocky 3, Osvaldo González, vuelve a la ciudad o al club o al Centro Deportivo Azul, ahí en La Cisterna. Pero se piensa en Pablo Aranguis, el gran volante que jugó, recordemos, en Unión Española y que actualmente con 22 años está en el FC Dallas, en la Major League Soccer estadounidense, está en el fútbol estadounidense. Veremos si se concreta aquello. De esta manera entonces hacemos este pincelazo que también nos gusta sobre el mundo deportivo y lo que está trascendiendo en materia noticiosa para los deportes chilenos en nuestro país como también en el extranjero. 2 de la tarde, 46 minutos. Resumen en FTC Noticias. El Senado aprobó la derogación de la ley reservada del cobre. Ahora vendrá un presupuesto plurianual y toda esta transformación presupuestaria para sacar definitivamente a Codelco del financiamiento de las Fuerzas Armadas va a ser zanjada en las próximas jornadas por la Cámara de Diputados. Hay acuerdo para modificaciones al estatuto docente. Hoy se ha planteado aquello en la Comisión de Educación del Senado, otra de las batallas en paralelo que sigue el Colegio de Profesores. Anoche, la Asamblea Nacional, los dirigentes regionales, zonales y también la Directiva Nacional de los Docentes definió consulta para este 22 de julio para definir si se mantiene o no el paro indefinido. El cobre tuvo un repunte en esta jornada. Hay cotización internacional producto de los buenos datos industriales en los Estados Unidos, pero sigue aún en veremos, tiene incertidumbre si habrá algún tipo de guerra comercial entre o se va a mantener en definitiva entre Estados Unidos y China. Alerta sanitaria en la región metropolitana. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, salió a explicar que después de la influenza llegó el virus sincicial. Está habilitado con camas de emergencia en la red pública y también se sumaron los hospitales de las Fuerzas Armadas. Y en Osorno, el agua potable es un dilema. No se sabe cómo se va a desarrollar en definitiva la completa normalidad del suministro. La empresa sanitaria no pudo, sí, usted escuchó muy bien, no pudo dar ni fecha ni hora para que se pueda dar el suministro del elemento vital, especialmente en el centro de la ciudad de Osorno. El subsecretario de Obras Públicas calificó a la sanitaria ESAL como bien penquita.
Y vamos a Copa Chile porque empiezan las declaraciones. Mario Salas además habló de que no puede conformar un equipo el 2020 si no sabe si en el torneo nacional va a llegar a copas internacionales. Eso sí, dijo que tenía que ganarlo el campeonato para Colo-Colo. Se habla que se puede ir Esteban Paredes a los Emiratos Árabes, a el Medio Oriente. En tanto, la U busca su tercer gran refuerzo para la conformación del plantel de este segundo semestre de 2019. Y en los Panamericanos, en el equipo de tenis, va a ir de capitán, corazón de chileno, Patricio Cornejo. El tiempo en FTC. El tiempo está subordinado para la región metropolitana con 18 grados hasta ahora y cielos despejados a la condición que hemos tenido, recordemos, gravemente de preemergencia. Son 10 preemergencias que hemos vivido ya en el último tiempo. Llevamos ya casi 4 o 5 días en esa condición acá en la región metropolitana, pero como no es solamente Santiago, Chile, sino que para nosotros todo el territorio nacional, también el insular y el antártico, vamos de el norte a sur. 18 grados en Arica con cielos nublados variando a despejado. Iquique tiene 17 grados con nubosidad parcial variando a nublado. Antofagasta 15 grados con nubosidad parcial variando a nublado. Cielos absolutamente despejados en Atacama. Ahí el saludo, como siempre, al Distrito Norte, la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Alex, Gabriela Mistral, El Abra, los 220.000 trabajadores y familia minera de la minería privatizada y también la histórica, la patrimonial El Salvador por Atacama. Serena y Coquimbo tiene 17 grados con cielos despejados. Ahí el gran saludo a los pequeños mineros de la zona cordillerana. En Valparaíso hay 16 grados con cielos despejados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Además, ahí en el norte, en la parte norte, en Quintero Puchuncaví, le damos el abrazo, el saludo, como siempre, al Sindicato 1 de Ventanas que nos apoya, nos respalda y nos manda muchas felicitaciones, también mucho cariño para ustedes ahí en la división y fundición Ventanas. A los sindicatos de Anglo American, Chagre, Soldado, Los Bronces, también en la provincia de la Concagua, misma provincia que alberga en Saladillo, a la división andina, también tienen 18 grados para los Andes y San Felipe. Un gran saludo a todos sus habitantes, su familia minera y también todos los trabajadores. Santiago, como les decía, va a tener 18 grados de máxima, estamos en 17 con cielos despejados a esta hora. Rancagua tiene cielos despejados con 15 grados y ahí el saludo, como siempre, a la división El Teniente, la que usa Mundo Sindical como una de sus aplicaciones, también la que tiene la histórica Sewell ahí en la cordillera. Un saludo a la familia minera, a los dirigentes también y nuestros amigos que nos ven, nos respaldan y nos apoyan en las redes sociales. Talca tiene 13 grados en el Maule con cielos despejados, los mismos 13 grados con cielos despejados para Chillán, cielos despejados para el Biobío, con eso sí nubosidad parcial por la tarde y vientos de hasta 40 kilómetros. La Araucanía con Temuco, también la zona de Arcilla por el norte y Loncoche por el sur, podríamos decir, para hablar de toda la Araucanía, 12 grados con nubosidad parcial. Ya en Valdivia se instaló los cielos nublados y algunos chubascos débiles, nos comentaban amigos que estaban ahí en la ciudad fluvial, la ciudad de los ríos, con 11 grados de máxima en esta jornada. Los mismos 11 grados se mantienen para Puerto Montt, para Osorno también. Un gran abrazo a todas las personas que están viviendo esta crisis sanitaria en Osorno de parte de la Federación de Trabajadores del Cobre. Cielos nublados y chubascos débiles hasta 40 kilómetros en los lagos. Misma situación de nublado y chubascos débiles, pero con 6 grados solamente de máxima para Coyhaique. Nublado con viento de hasta 60 kilómetros para Magallanes con 4 grados. Ahí un gran saludo a los sindicatos de la mina Invierno que también han tenido contacto y quieren desarrollar diálogos con la Federación de Trabajadores del Cobre. Antártica -1 con cielos cubiertos y vientos de hasta 40 kilómetros. El archipiélago 14 grados con nubosidad parcial. La Rapa Nui, Isla de Pascua con 22 grados, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial con 40 kilómetros por hora de vientos. De esta manera y dando una revisión de los hitos que durante esta jornada de jueves 18 de julio para los trabajadores, para la familia obrera, para las familias mineras y para todos los trabajadores, esa es nuestra línea editorial y nuestra visión. Evidentemente hoy, como han salido decisiones y aprobaciones, hay más voces oficiales y autoridades, pero siempre la voz de los trabajadores puede estar con nosotros y está con nosotros, y ustedes se pueden contactar a través del más 569-560-29721. Nuestras redes sociales: Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook, @fed_trap_cobre para Twitter, Federación del Cobre en Instagram, y queda colgado este video
próximamente FT Cobre en YouTube. Las aplicaciones Mundo Sindical para gestión sindical y comunicaciones. La radio para la compañía, 24 horas al día, 7 días a la semana, de la mejor música de las 5 décadas que nos anteceden. También la música actual en Radio FTC, pero a través de radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. Nosotros este jueves 18 de julio dejamos hasta aquí esta revisión de las noticias, pero le pedimos que siga acompañándose de ftc.cl, donde hay videos sobre la labor de la federación, también la historia de los trabajadores del cobre, y que se siga acompañando a través de nuestras redes sociales y de nuestra Radio FTC, nuestra punta de lanza de este proyecto digital de los trabajadores del cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. En nombre de Cristian Quesada en los sonidos, Felipe Arrabales en las imágenes, que tengan un gran día jueves, un mejor cierre de semana. Gracias por estar ahí. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC. 2 de la